Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este lunes 24 de febrero del 2020. Estamos en vivo a las 7:04 de la noche. Gracias por informarse con nosotros. Los saluda Ernesto Rivera. Los saluda también Andrés Ortiz Murillo. Buenas noches, don Ernesto. Buenas noches a nuestra audiencia. Hoy, un inicio de semana con una agenda informativa muy caliente y muy polémica. Las repercusiones del decreto que el presidente Carlos Alvarado firmó en octubre del año pasado, creando la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAD, para recopilar grandes volúmenes de datos que incluían datos confidenciales de los ciudadanos. Hoy se ha convertido ya en una enorme crisis política para el gobierno. Así es, Andrés, una verdadera tormenta política, porque aunque el decreto fue derogado el viernes pasado, ya la Fiscalía General tramita dos denuncias relacionadas al funcionamiento de esta Unidad Presidencial de Análisis de Datos, y esas denuncias colocan bajo investigación las actuaciones del presidente Carlos Alvarado, las del ministro de la Presidencia Víctor Morales y las del funcionario Alejandro Madrigal, quien habría participado en la redacción del polémico decreto. Además, en el Congreso, la fracción del Partido de Liberación Nacional y un diputado independiente promueven una moción de repudio al presidente Carlos Alvarado. Y también, con votación unánime, los diputados aprobaron una moción para interpelar al ministro de la Presidencia en el Congreso y para abrir una comisión que investigue el funcionamiento de la UPAD. En otro frente político muy caliente, hoy el extesorero del Partido de Acción Ciudadana, Maynor Sterling, quien fue condenado a 6 años de cárcel por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones, cobrando contratos fraudulentos de trabajo voluntario en la campaña del 2010, señaló al fundador del partido, Otón Solís Fallas, como la mente criminal que creó el sistema para estafar al Estado. Como le decíamos, días de muchísima intensidad noticiosa, Andrés. Vamos a desarrollar ya mismo nuestros titulares. Adelante. La Defensoría de los Habitantes se une a las personas que han pedido a la Fiscalía que intervenga el manejo de la Unidad de Análisis de Datos de Casa Presidencial. Ante esto, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, asegura que esta queda suspendida por el momento y están abiertos al escrutinio público. Maynor Sterling acusa a Otón Solís de crear a propósito la estructura que permitió la estafa de 2010 al Tribunal Supremo de Elecciones. Ante los diputados, el extesorero del PAC también extendió responsabilidades al actual ministro de la Presidencia, Víctor Morales. En los últimos 9 años se han quemado 60.000 hectáreas de terrenos en incendios forestales. Las autoridades hacen el llamado para evitar quemas que podrían propagarse muy rápido. Este lunes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al pájaro bobo, una especie conocida por mover su cola como si fuera un reloj de pared. Y en la información deportiva, este lunes fue destituido de su puesto el presidente de competición. Todos los detalles en la siguiente edición. La Defensoría de los Habitantes se une a personas que han pedido a la Fiscalía que intervenga el manejo de la Unidad de Análisis de Datos de Casa Presidencial. Ante esto, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, asegura que esta unidad queda suspendida por el momento y que están abiertos al escrutinio público. La Defensoría de los Habitantes investigará las acciones que realizó durante su existencia la Unidad de Análisis de Datos en Casa Presidencial. Además, pedirá a la Fiscalía General de la República que hagan un peritaje técnico, es decir, una investigación de los datos que hasta ahora obtuvo ese equipo, conformado por 3 personas para recabar información para el presidente. La defensora agregó que le llama la atención que se tiene información de la flotilla vehicular de la Embajada de los Estados Unidos, pero no de otras entidades como la Contraloría y CONAPAN. Pues la importancia de la información que se está recibiendo. ¿Qué sirve eso? O sea, ¿para qué sirve esta información? Sí estuvimos, el equipo técnico de la Defensoría, estuvimos trabajando todo el fin de semana viendo esos cuadros, viendo la información que tenían ahí. La flotilla de carros, que eso estaba en la formación, en la base de datos. Esa flotilla de carros no tienen flotilla de la Contraloría.
No hay números ahí, no hay de CONAPTIS, no hay de CONAPAM, no hay de la Defensoría, pero sí tenemos 89 vehículos de la Embajada Americana. Entonces eso hay que pensar qué es el objetivo para tomar decisiones con eso. El ministro de la Presidencia, Víctor Morales, insistió en que no se trata de una unidad secreta para obtener información privada de los ciudadanos y lo que hubo, según él, fue un error de redacción e interpretación del artículo 7 del decreto, que ya fue derogado por el mandatario. El fin es dar cuenta a las instituciones de lo que se ha venido investigando para hacer política pública a raíz de esa base de datos. Ahí se conformó ese decreto y luego siguió el trámite de firmas, donde yo acabo de decir que ciertamente al leerlo yo no reparé ni medí las consecuencias de ese artículo 7 para asumir la responsabilidad que me corresponda. El coordinador de ese equipo, Diego Fernández, dijo esta mañana en un taller a la prensa que los logros del equipo se basan en buscar subejecuciones para reorientar los recursos de las instituciones del Estado basados en regla fiscal. Además, estas herramientas les han permitido aumentar la eficiencia para la elaboración del presupuesto nacional, el combate a la pobreza, priorizar la atención en centros educativos, resolver cuellos de botella en carretera e identificar las comunidades más inseguras. Herramientas cuantitativas como Excel, Economista, Alejandro, y pues fuimos desarrollando esta idea de trabajar en conjunto para implementar las herramientas que hoy les quisiera compartir. Posteriormente conocimos otra de las personas en presidencia que nos podía apoyar el equipo. Y es así como fuimos desarrollando una serie de productos en el cual el reto no era hacer una visualización, un gráfico, no, era cómo llevamos de esa información a la toma de decisiones de política pública. Los abogados penalistas Juan Diego Castro y Emilia Navas ya le pidieron a la Fiscalía intervenir esa unidad en Casa Presidencial. El artículo 7 del polémico decreto que creó la Unidad de Análisis de Datos de la Presidencia de la República y que fue posteriormente derogado, permitía a esa unidad acceder a información de carácter confidencial de los ciudadanos que estuvieran en poder de las instituciones públicas. Costa Rica Noticias consultó a expertos en el manejo de datos sobre este aspecto. El artículo 7 del decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, denominado Obligación de Acceso a la Información, es lo que para los expertos causa el mayor problema. Textualmente dice: las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado. Más abajo, en ese mismo artículo señala: también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Es aquí donde los expertos de Abriendo Datos Costa Rica señalan que la Ley de Protección de Datos no menciona el dato confidencial. Y es ahí donde entra la duda a qué se refiere, ya que queda abierto para adquirir cualquier dato personal. Entonces, desgraciadamente, este decreto, al referir a ese artículo 8, porque si nosotros lo leemos, dice que, referido al artículo 8 de la ley, hace un énfasis en que desea tener acceso a esos datos confidenciales, pero no tenemos claro qué son datos confidenciales. Entonces, evidentemente, se nos levantan las señales de alarma y serán datos sensibles. Es evidente y es importante que haya instituciones que colecten esos datos. Evidentemente tienen que recolectarlos del Ministerio de Salud. Esperamos que tenga un expediente médico de cada una de las personas, de la caja, eso es obvio. El asunto es que la ley no les da permiso de compartirlo entre instituciones y por ahí es donde anda el problema. Para el ex juez Eduardo Acuña, los datos confidenciales son todos aquellos del ámbito privado de cada persona. Son todos los que están tutelados por el ámbito de intimidad, lo que llamamos el ámbito privado de las personas. Entonces entran, por ejemplo, registros médicos, información policial, información financiera, información contable, datos de domicilio, datos de preferencia o orientación sexual y cualquier otro que pudiera ser utilizado en menoscabo de mi privacidad
está cubierto por ahí. Ahí hay que tener claro que ese ámbito de privacidad solo puede ser dispuesto por la propia persona que decida hacer público toda esta información porque quiere o por orden de un juez en los casos en los que medie investigación de un delito. Además señalan que esto podría permitir que también se obtengan datos de comercios o empresas. Y la Fiscalía General recibió 2 denuncias contra el presidente Carlos Alvarado por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Ahora el Ministerio Público analiza la apertura de una investigación. Los abogados Gloria Navas y Juan Diego Castro son quienes denunciaron al presidente Carlos Alvarado, al ministro de la Presidencia Víctor Morales, al viceministro de Planificación Daniel Soto y a los miembros de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Gloria Navas alega que esto trasciende la competencia penal al haber violación a los derechos de todas las personas. La licenciada considera que hay un quebranto al principio democrático. Básicamente lo que se acusa es el quebranto al principio democrático, el artículo 1 de la Constitución Política, desde luego el artículo 24 que protege la intimidad de las personas y, por supuesto, estos hechos también encasillan en delincuencias particulares como podría ser no solo el incumplimiento de deberes, sino el prevaricato. El abogado Juan Diego Castro cuestionó cómo se formó la unidad y denuncia que en los 2 días que funcionó luego del decreto se cometieron delitos de prevaricato y violación de datos. Vine solito, presenté la denuncia, aquí está recibida y el presidente, si la fiscal general cumple con su deber, debe responder como imputado de los delitos de prevaricato y violación de datos personales sensibles y de acceso restringido. Este decreto por el que se creó una oficina que duró 2 días de vigencia demuestra que los delitos que yo he denunciado fueron cometidos. La Fiscalía confirmó que hay 2 denuncias recibidas, las cuales serán remitidas al despacho de la Fiscala General Emilia Navas para el respectivo análisis y la apertura de la respectiva investigación. El abogado y ex juez Eduardo Acuña cree que la Fiscalía General debería ejecutar una acción judicial pronto para recuperar información importante y así determinar si existe o no el delito. Uno pensaría que sí, por la gravedad del hecho y porque ha trascendido que esta oficina venía trabajando desde hace 1 año y medio. Habrá que indagar si efectivamente en sus funciones invadió o no el ámbito de privacidad de algún ciudadano. Además, la Defensoría de los Habitantes abrió una investigación y pidieron este lunes a la Fiscalía General intervenir. Esta tarde, por unanimidad, el Congreso aprobó la creación de una comisión especial para investigar la unidad de análisis de datos de la presidencia. La iniciativa la impulsan los socialcristianos. Los diputados y diputadas podrían votar este lunes para crear una comisión que investigue y busque responsabilidades por la creación de la unidad de datos que pretendía crear el Poder Ejecutivo. El gobierno derogó el decreto que creaba esta unidad ante los reclamos de varios sectores, pero en el Congreso el debate apenas comienza. No, eso no se acaba con la derogatoria. Me parece que el hecho de haber hecho el decreto y derogarlo fue nada más lo que nos alertó a todos de lo que estaba sucediendo. Esto viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Tenemos que tomar acciones, tenemos que llegar hasta lo último. Tenemos que hacer un consenso entre las diferentes fracciones de qué va a ser lo más adecuado para que hagamos, si ya sea hacer esto en plenario, si sea una comisión investigadora o sea en control, ingreso y gasto público. Creo que es un tema que tenemos que conversar las diferentes fracciones. Este domingo la fracción del PUSC presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo. Y va en 2 líneas, una por acciones y otra por omisiones. Las acciones en contra de quienes han estado trabajando con esta oficina, de quienes han estado generando información en esta oficina y de quienes inclusive presentaron o firmaron este decreto, que el hecho de que haya sido derogado no significa que no hayan cometido el acto y el acto inconstitucional a sabiendas de que era inconstitucional. Entonces, esa es una de las partes que trae la acción y la otra es por omisión a la Oficina de Protección de Datos, puesto que sabiendo que tenía más de 1 año de estar funcionando, esta Oficina de Dirección de Protección de Datos había hecho caso omiso a lo que estaba sucediendo. Esta tarde las fracciones definirían si crean una comisión investigadora, si envían el tema a una comisión ya existente o bien llaman a comparecer a los señalados ante el plenario. ¿Entra David directamente?
Los legisladores del primer poder de la República tomaron la decisión de crear una comisión especial para investigar la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Además, analizan una serie de mociones de censura contra los ministros involucrados e inclusive una moción de censura contra el propio presidente de la República. Nuestro compañero David Roversi nos informa desde el Congreso de la República. Gracias, compañeros. Buenas noches a ustedes y a todos los seguidores de las diferentes plataformas del Sistema Nacional de Radio y Televisión, hasta donde llegamos para poder llevarles a ustedes la información. Bueno, ustedes han hecho un recuento ya bastante amplio de lo que es la Unidad Presidencial del Análisis de Datos, la polémica que ha generado, pero bueno, por supuesto que esa polémica iba a llegar acá, a donde estamos y a nuestras espaldas, y es la Asamblea Legislativa, el primer poder de la República, que hoy pues tenía en su sesión el denominado control político, y donde no se han hecho esperar diferentes reacciones por parte de los legisladores y las fracciones que están acá en la Asamblea Legislativa. También se han tomado decisiones, entre estas y las más importantes, crear una comisión especial para investigar lo que es esta polémica oficina, que todavía los diputados aseguran estar sin entender para qué se creó y qué era lo que estaba sucediendo en esta oficina. Vamos a ver qué es lo que dicen algunos de los legisladores. Efectivamente, el Partido de Liberación Nacional el día de hoy presentó una moción para que se abra una investigación formal dentro de esta Asamblea Legislativa para poder llegar hasta lo más profundo de la investigación, para poder revelar qué era el fin que tenía esta unidad de investigación a los costarricenses y poder también sentar responsabilidades sobre el ultrajo al cual fuimos sometidos todos los ciudadanos de este país a una unidad que estuvo operando clandestinamente hace 1 año y medio. Bueno, vamos a analizar las interpelaciones a los señores ministros, vamos a analizar también la constitución de una comisión y vamos a analizar también la moción de reproche que se ha presentado. Así es, se violentan derechos humanos. Los derechos humanos no solamente, digamos, de los costarricenses como costarricenses, porque podrían tener también acceso a información de migrantes, por ejemplo, gente que está en el país, desde expedientes médicos, información bancaria. Realmente es muy delicado y el señor presidente ha dicho, bueno, no, echamos para atrás, derogamos el decreto, vamos a sentarnos a hablar. No, eso no es tan sencillo. Uno no violenta la constitución política de esa forma, uno no intenta golpear la institucionalidad. Bueno, como escucharon y como observaron también, son varias las mociones que se han presentado. Llamar al ministro de la Presidencia es una de estas. Van a estar también pues definiéndose los días para hacer la misma. También al ministro interino de lo que es el Ministerio de Planificación. Y bueno, también, como les decimos, la creación de esta comisión especial que decidieron los diputados que se estará realizando también acá. Pero bueno, ¿qué dicen también algunos legisladores sobre la participación del presidente, quien no puede ser llamado a interpelación en primera instancia acá en el primer poder de la República, pero donde sí se le pretende tener al menos un voto de censura? El artículo 121 de la Constitución Política le da esa potestad a la Asamblea Legislativa por 38 votos en el caso de los señores ministros. Y en este caso estamos pidiendo un voto de censura por las actuaciones de haber firmado ese decreto a don Daniel Soto, ministro de Planificación ahí, y a don Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia. Lamentablemente aquí hay un gran hueco. El presidente de la República no puede ser censurado. Pero estamos pidiendo entonces un voto de repudio, como se hizo con Bukele y como se hizo con el dictador Maduro en Venezuela, y esta asamblea lo realizó. Si esta asamblea es coherente, aunque eso no esté reglado, aunque eso no esté legislado, esta asamblea debería actuar en la misma dirección. Por supuesto que el presidente tiene que ser mandado a llamar por este Congreso. El Congreso es la representación del pueblo costarricense. Parlamento, y yo estoy segura que los costarricenses le están exigiendo en este momento al presidente que se pronuncie, que sea más claro y que sea más transparente de lo que no ha sido con los ciudadanos sobre esta unidad. Así que en esa comisión de investigación también mandaremos a llamar al presidente para que el presidente en primera persona nos venga a dar las explicaciones que no ha podido dar en estos días de preguntas, de dudas, de cuestionamientos a la ciudadanía.
Bueno, y es que también desde la bancada del Partido Acción Ciudadana, partido oficialista, aseguran que ellos han estado apoyando y están de acuerdo, debido a que el mismo ministro de la Presidencia así lo manifestó, en llamar a comparecer a estas autoridades. Eso sí, no están de todo conformes con algunas declaraciones que han hecho diferentes partidos políticos, como por ejemplo el Partido Liberación Nacional, a manos de su presidente, Guillermo Constella, quien tachaba la oficina o la cuestionada y polémica oficina de ser neonazi comunista. Pero veamos lo que dice también entonces desde la bancada del Partido Acción Ciudadana sobre este tema. Me gustaría que presentaran una moción de censura contra el presidente de su partido también, ¿verdad? Que se atreve a decir cosas como nazi soviético y otras afirmaciones muy atrevidas, muy irresponsables, y que lleváramos la discusión a un tema serio. El tema de datos es un tema muy serio y a nosotros nos interesa discutirlo. Nos interesa transparentar qué hace esta oficina, cómo funciona, para qué sirve, cuáles son los resultados que tiene. Todo eso es importantísimo. El resto es simplemente generar lo que es habitual en este plenario, en las interpelaciones y en estas discusiones, es generar un poco de circo y un poco de rédito político, me imagino. Las mociones de censura tienen un procedimiento especial para tramitarse, se tienen que conocer primero en el directorio, entonces lo único que el presidente puede hacer hoy es anunciarla, y el resto de mociones de repudio, pues primero que es una figura que ni siquiera existe, pero supongo que las admitirán como mociones de orden, y nosotros la votaremos obviamente en contra. Lo que sí estamos de acuerdo es en una moción de interpelación del ministro de la Presidencia, porque con absoluta transparencia él tiene la disposición de venir al plenario. Bueno, nada más para ir concluyendo, decir que las palabras exactas de don Guillermo Constella era nazi soviético, y a lo que hacía también referencia el diputado del Partido Acción Ciudadana, y decirles cómo estaría quedando conformada la comisión en cuanto a número de diputados por agrupación política. Según lo que se estableció esta tarde acá en la Asamblea Legislativa, serían 7 diputados, 2 del Partido Liberación Nacional, un diputado del Partido Unidad Social Cristiana, un diputado del Partido Acción Ciudadana, un diputado independiente y 1 de fracciones con menos de 5 miembros. Así estaría quedando definida la comisión. Los nombres los van a dar a conocer posiblemente el jueves, así como también los días en que podrían estar llamando a interpelar a los diferentes ministros involucrados en esta situación. Con esto vamos a regresar con ustedes, que tienen más allá en Costa Rica Noticias. Gracias a nuestro compañero David Roversi por este completo informe. Y ahora, para poner en contexto esta explosión política, vamos a conversar con el politólogo y máster en comunicación Gustavo Araya, de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido al set de Costa Rica, Gustavo. Como decíamos, una verdadera tormenta política que además fue generada por el propio gobierno, es decir, una tormenta autoinfligida. Sin duda alguna, Ernesto, buenas noches. Una tormenta, una crisis autoinfligida por el propio gobierno, con una serie de yerros, con una serie de equivocaciones, de errores materiales que no debieron haberse sucedido, en una mala conceptualización de una unidad que bien podría haberse ubicado en otro lugar y no en la Presidencia de la República, dándole un carácter político del que se ha estado tratando de huir en varias ocasiones, digamos en otras instancias, con respecto, por ejemplo, al trabajo que realizaba la DIS y demás. Una serie de hierros que tienen que ver con la parte administrativa, con la parte legal, con la parte política, que hoy tienen al gobierno de la República precisamente contra la pared. Gustavo, con esta crisis o en esta crisis convergen varios factores que la amplifican. Un momento político muy sensible, que ya estaba muy sensible con la propuesta de abrir el secreto bancario para fines tributarios. ¿Qué errores políticos cometió el gobierno que lo metieron en esta crisis? Hay varios antecedentes. Acordémonos de que hay un cintillo que se ha hecho notar una y otra vez, digamos, de una narrativa que de alguna forma ha quedado instaurada en la psique social, que durante las campañas electorales ha sido muy usada, que es que el PAC es un gobierno de izquierda, ¿verdad? Entonces, aquel lugar que hoy ocupa el PAC, o que trató de ocupar en algún momento de una ortodoxia socialdemócrata, con el giro de los partidos políticos más bien hacia la derecha, ¿verdad? Una crítica y una crisis
digamos, del modelo de Estado en la que habíamos estado durante muchos años en el país y que ha sido abandonado por estos partidos políticos, bueno, ahí se instauró el PAC y esto queda ahí en la psique. Número uno. Entonces el gobierno, digamos, desoye, desconoce este tema que queda ahí, que es, digamos, como lo más de lo más superficial que puede existir, pero empiezan a haber una serie de otros errores. Por ejemplo, el tema de saber que habían tocado muy profundamente a sectores empresariales importantes con la transformación que se hizo desde el punto de vista fiscal. No había habido todavía un compromiso que estos sectores esperaban o un correlato en la parte, digamos, de empequeñecimiento del aparato estatal. Entonces, digamos, les ha mantenido casi que en pie de guerra durante mucho tiempo. El reglamento del INBU, la revelación del secreto bancario, la necesidad o la imperiosa condición de que tienen que revelarse las personas que forman parte de las sociedades anónimas, el trabajo que se ha hecho en elusión o el aviso que se hizo por parte del ministro de Hacienda del trabajo que iba a hacerse en elusión, evasión. Digamos, todo esto ponía un ambiente tenso en sectores económicos, especialmente con respecto al gobierno, y digamos, se desencadena. Esta es la chispa que logra desencadenar toda esta presión que había existido hasta este momento, en donde estos sectores empresariales habían sentido que les habían metido la mano en el bolsillo, pero que no había habido un compromiso real del Estado o del gobierno, más bien, digamos, en la transformación del Estado. En perspectiva, teniendo, digamos, dos campos de batalla muy fuertes con respecto a la transformación institucional, que es la propuesta de cierre de impuestos o de instituciones públicas o de fusión de estas, y el tema del empleo público. Con eso en perspectiva, este gobierno comete este error y es aprovechado por sectores digamos, empresariales especialmente, o por sectores que habían sido lesionados de alguna manera durante este periodo, pero también, digamos, como una oportunidad política desde el punto de vista electoral para, digamos, retomar esa lucha de esta supuesta izquierda instalada en el poder. Don Gustavo, buenas noches. Le saluda Andrés Ortiz. Buenas noches, Andrés. Don Gustavo, en este momento está siendo además aprovechado por figuras políticas que ya estaban fuera del ojo público y aprovechan la polarización que genera el tema. Sí, esa es una observación muy aguda, porque digamos que la magnitud del hierro, la magnitud del error político cometido por el gobierno le permite a figuras que uno creía fenecidas políticamente, digamos, recobrar aliento, ¿no? Le llega una bocanada de oxígeno político y todas, hay varias, no solamente, digamos, figuras como don José Miguel Corrales, como don Célimo Guido, como el propio don Juan Diego Castro, hay doña Gloria Navas, hay una serie de participantes que pertenecen a esa escena o ese escenario político costarricense, digamos, ya de un poquito más larga data, que logran revivirse, que logran actualizarse a partir de las críticas que pueden hacer al gobierno, precisamente porque hay una bocanada de aire suficiente desde el punto de vista político que trasciende más allá de las fracciones legislativas que están en la Asamblea Legislativa. Gustavo, estamos poniendo en contexto político esta crisis que está atravesando el gobierno, y una de las críticas más fuertes sobre el manejo de esta crisis o la falta de un manejo de comunicación de crisis. ¿Cuál es tu perspectiva sobre cómo se manejó esta explosión política? Lo primero es, Ernesto, como lo señalaba, digamos, la serie de errores que se habían cometido, ¿verdad? Desde el punto de vista, digamos, procedimental, administrativo, legal. Hay un departamento de leyes y decretos en Casa Presidencial. Quien no haya leído el decreto de previo y haya prevenido al ministro de la Presidencia, a los viceministros, al propio despacho del presidente de la República y en última instancia al presidente de la República, digamos que denota que hay una comunicación interna bastante delgada, bastante débil, bastante mal manejada. Eso respecto a la comunicación interna. Ahora bien, desde el punto de vista de comunicación externa de Casa Presidencial, de cara ya a la crisis establecida, me parece que no solamente hierran también en retiro del decreto, ¿verdad? Derogan el decreto sin antes haber dado una explicación completa o muchísimo más completa de la que simplemente se negaron a dar con la derogatoria.
No era derogar y después explicar, era al revés, era explicar y acto seguido derogar, muy seguido, ¿verdad? Con una convocatoria suficiente, digamos, teniendo en consideración que precisamente este es un contexto en el cual electoralmente se pensaba hincar al gobierno y además en la lucha del modelo de desarrollo que se está teniendo, ¿verdad? Esta pugna por ver de qué manera se empequeñece el tamaño del Estado versus el sacrificio fiscal que se ha hecho hasta el momento, no fue considerado. Entonces, aquí, digamos, casi que se les sirve en bandeja de plata con una ministra que sale completamente desprotegida, sin argumentación, sin mensajes claves, sin tener en consideración cuál es el panorama más grande y dejando prácticamente toda la proactividad, toda digamos, el acto político, la generación del acto político en los grupos opositores al gobierno. Gustavo, uno de los posibles alcances de este escándalo es la erosión del capital político del equipo más cercano al presidente Carlos Alvarado. Estoy hablando de la ministra de Comunicación, Nancy Marín, y del ministro de la Presidencia, Víctor Morales. ¿Cómo ves sus futuros dentro del gabinete? En esta situación, Ernesto, estamos digamos, ante la posibilidad real de que, digamos, el gobierno tenga que ceder para poder levantar algo de la credibilidad y del manejo político que necesita para la agenda que le resta en estos 2 años, tenga que ceder precisamente en, digamos, hacer caer cabezas, ¿verdad? En ceder en personas o ceder en temas, en agenda. De lógica sería que ponga a disposición los puestos de las personas que ocupaban algún tipo de función en esta unidad presidencial de análisis de datos, es lo lógico, ¿verdad? Es como el primer eslabón de esa cadena, es el primer eslabón, digamos, el más delgado, y efectivamente seguiría la ministra, el viceministro de Planificación, que podrían ser ofrecidos incluso como por gobierno, como parte del sacrificio, a ceder esas fichas políticas, ¿no? Y bien podría ser que en el caso del ministro de la Presidencia, que ha logrado ser de una cintura, de un músculo político tal que ha tenido a la Asamblea Legislativa más o menos enrumbada con la presidencia, con el trabajo con otras fracciones, podría ser que no necesariamente signifique la caída de Víctor Morales Mora, pero sí una sanción de parte de la Asamblea Legislativa, un voto de censura, ¿verdad? Cuando menos. Eso sería, digamos, como la capa 1, por decirlo de alguna manera. La capa 2 es ver que otros puestos estarían en disposición el gobierno a ceder como, digamos, para resarcir el hierro político y ver cuáles son los temas en donde debería o podría eventualmente ceder en agenda para también, digamos, retornar a la tranquilidad o al equilibrio político que se ha establecido en esta lucha de fuerzas, tanto del modelo de desarrollo como en el plano de lo electoral. Don Gustavo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Don Gustavo Araya, analista político, que nos hacía una amplia expectativa de lo que se ha visto durante el día de hoy. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos. Minor Sterling acusa a Otón Solís de crear a propósito la estructura que permitió la estafa de 2010 al Tribunal Supremo de Elecciones. Ante los diputados, el ex tesorero del PAC también extendió responsabilidades al actual ministro de la Presidencia, Víctor Morales. Costa Rica necesita movilidad. Por eso en Conavi nos comprometemos y avanzamos para mantenernos en movimiento con grandes proyectos para mejorar la vida de todos nosotros. Acceso de contenedores de Moín, Circunvalación Norte, Carretera a San Carlos, Puente de Lindora, Puente de Saprissa. Por eso agradecemos su paciencia. Conavi, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chefs de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense.
¿Qué les parece si empezamos la mañana con un café y unos consejos de salud para estar con toda la pata? En nuestra sección de turismo les tendremos excelentes recomendaciones. Qué bueno que estás comiendo saludable. En nuestra sección de cocina tendremos deliciosas recetas para que se siga cuidando. En radio, televisión e internet te invitamos a tomarte un café con nosotros y conocer todo lo que te interesa en Café Nacional, la única revista multiplataforma de las mañanas. Este lunes 24 de febrero, Evelyn Fashler conversa con Leda Astorga, una de las escultoras más importantes del país. Decidió aplazarme porque me dijo que la escultura no se podía pintar, que la escultura no podía tener humor y que la escultura no podía ser con personajes gordos. En persona de cara al Bicentenario, los lunes a las 9 de la noche y los martes a las 2 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión. El ex tesorero del PAC, Minor Sterling, señaló la mañana de este lunes al fundador de esta agrupación política, Otón Solís, de ser el autor del mecanismo con el que sustrajeron recursos del Estado. Nuestro compañero David Roversi está en la Asamblea Legislativa para ampliarnos esta información. Adelante, David. Gracias, compañeros. Nuevamente, muy buenas noches a ustedes y a los televidentes que nos siguen a través de la pantalla de 13 Costa Rica Televisión. Esta mañana el ex tesorero del Partido de Acción Ciudadana, Minor Sterling, y quien también fue condenado por presuntas estafas en el 2010 por el tema de la campaña política y demás, estuvo acá en la Asamblea Legislativa hablando en la comisión que investiga al Partido de Acción Ciudadana y esta misma temática sobre las campañas electorales. Durante su comparecencia, el señor Sterling señaló a Otón Solís, el fundador del Partido de Acción Ciudadana, como la mente maestra de todo lo que ha sido esta estafa por la que inclusive, como decimos, él fue condenado y que está pagando una sentencia en lo que es su casa para descontar esta situación. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en horas de la mañana y vamos a también escuchar lo que ocurrió a manos de nuestro compañero César Barrantes, que nos trae la información de lo que ocurrió en esta comisión en horas de la mañana. El ex tesorero del PAC, Minor Sterling, descargó señalamientos este lunes contra Otón Solís, contra el ex diputado Francisco Molina, contra el actual ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, y con la expresidenta del partido, Margarita Bolaños, durante su comparecencia en la comisión legislativa que investiga las campañas de esa agrupación política de 2002, 2006 y 2010. Sterling, que fue condenado a 5 años de prisión por estafa, pero está libre con monitoreo electrónico, negó ser el creador de la estructura de voluntariado que sirvió luego para estafar al Tribunal Supremo de Elecciones. En contracorriente de la sentencia en su contra, Sterling acusó al fundador del PAC y al actual ministro de la Presidencia de ser responsables. Que quien mandaba en el partido era Otón Solís, Francisco Molina y Víctor Morales. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo don Olivier Pérez. Vean la sentencia. Era muy simple, Otón era el candidato, Francisco Molina el jefe de campaña y Víctor Morales era el coordinador nacional del partido. O sea, coordinaba todas las actividades del partido en todo el país. Y él dependía jerárquicamente en ese momento de Margarita Bolaños, que era la secretaria general del partido. Sterling incluso afirmó tener conversaciones por chat con Solís, que prueban sus afirmaciones. En la comisión pedirán a Otón Solís revelar estas conversaciones. Sí, yo tengo en mi poder una conversación con Otón Solís, donde él me hace unas manifestaciones. Yo por respeto a la ley que dice que conversaciones privadas no se pueden revelar, pues no la voy a revelar. Sí, don Otón, si él quiere y me autoriza, yo con mucho gusto la revelo. ¿Usted no tendría problemas en revelar de su parte esa información? En absoluto, ninguna. Bueno, entonces, señoras diputadas, yo quiero indicar que voy a presentar una moción, voy a preparar una moción para que esta comisión le solicite entonces a don Otón Solís su anuencia para que pueda revelar la información
que tiene don Maynor, una conversación entre ellos donde él hacía referencia a los contratos por servicios especiales, a los bonos y al posterior proceso. Me parece que esa información es vital. La comparecencia de Sterling es la última de la comisión investigadora. La semana anterior estuvo el mismo Otón Solís, quien negó su participación directa o responsabilidad alguna con la estafa por la cual fue condenado Sterling. Y es que tras las palabras de Sterling, ex tesorero del Partido de Acción Ciudadana, como les indicábamos y como nos señalaba César Barrantes también en su nota, pues buscamos a don Otón Solís, fundador del PAC, para saber cuál era su reacción y posición sobre las palabras dichas por Sterling. Sin embargo, el fundador del PAC nos indicaba que él está fuera del país, que está en Honduras, nos decía a través del WhatsApp que prefería esperar a ver bien qué era lo que había estado manifestando el ex tesorero de esta agrupación política y prefirió todavía no dar declaraciones con relación a los señalamientos que se le hacían por parte de esta persona. Pero bueno, también quedaban muchas dudas, como por ejemplo si don Otón volvería a ser llamado a la comisión, también si el Tribunal Supremo de Elecciones podría ser llamado nuevamente para saber más detalles sobre esta situación y por supuesto si esta nueva posibilidad de lo que decía don Maynor Sterling y que nos explicaba César, de tener pruebas ya fidedignas de lo que es el contacto de don Otón con don Maynor sobre esta situación, podría llevar esto a un entorno judicial. Pero veamos qué es lo que nos dice el presidente de la comisión, Gustavo Viales, diputado del Partido de Liberación Nacional. Bueno, me parece que queda claro de que la comisión actuó, digamos, de acuerdo a un procedimiento estratégico que logró determinar que esto se venía dando en el PAC desde años anteriores, es decir, no fue algo que se dio exclusivamente en el 2010. Se queda corta, a mi juicio, la comparecencia de los tribunales con relación a solamente investigar en el 2010, siendo que existe tanta evidencia en el 2006. Don Otón sabía de este mecanismo, queda claro que él promovió, firmó contratos, ubicó diferentes personas y también manipuló estructura para que esto operara. Yo esperaría recomendaciones muy fuertes de parte de esta comisión al plenario e incluso herramientas legales para que el tribunal impida una nueva estafa de estas. Don Gustavo, decía don Maynor que él tiene ciertas pruebas que nada más ocupa como un aval de don Otón para poder darlas a conocer. Ustedes se los van a estar exigiendo. Con esto, ¿existe la posibilidad de que este caso pase más allá de lo político y llegar a temas judiciales? Por supuesto que nosotros vamos a revisar dentro de la información que tenemos solicitudes a que la Fiscalía pueda investigar, ampliar investigaciones. Le hemos solicitado tanto a don Otón como al PAC que renuncien a su derecho, digamos, de la prescripción para poder avanzar en esto. Lo que se refiere a don Maynor es que tiene comunicación con don Otón en el momento que se daba el juicio, en el momento en que se está desarrollando esta situación, y es información confidencial sensible que puede ayudar, digamos, a esclarecer más la participación de don Otón. Evidentemente él no puede revelarla, necesita el consentimiento de la otra parte y por eso presenté la moción que fue aprobada para que don Otón pues permita, digamos, que esa información sea pública. Don Otón tiene un modus operandi que es ubica siempre las personas que están en diferentes posiciones para él obtener beneficio. Lo hizo con el fiscal general, lo hizo también con diferentes personas que ocuparon cargos, lo hizo con don Ronald Chacón del tribunal, lo hizo conmigo, presidente de la comisión, y bueno, aparentemente ahora con don Maynor. Tras la comparecencia del día de hoy de don Maynor Sterling, ¿podría volver Otón Solís a la comisión? Nosotros rechazamos la moción para que comparezca Otón, nos parece que no tiene más instrumentos que aportar, más información relevante. Don Otón quiso venir después de don Maynor sencillamente para desmentirlo y no para colaborar con información certera de la comisión. La comisión no era un ring que lo iba a beneficiar a él después de la comparecencia de don Maynor y él lo interpretó así y por eso votamos en contra. Hay otras figuras o nombres que han estado sonando, por ejemplo el de Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia y también pues, diputado del Partido de Acción Ciudadana, y además, por ejemplo, no sé si el expresidente Luis Guillermo Solís también podría estar siendo llamado para que dé su versión. Se valoraron, yo soy de la tesis de que esta comisión tiene que finalizar para que pueda el plenario legislativo conocer el informe y espero que las diputadas y los diputados me acompañen en esa idea de rendir cuanto antes un informe. Para mí tenemos ya información suficiente para poder elaborarlo.
¿El Tribunal Supremo de Elecciones podría ser llamado o tampoco cree que ya sea necesario y es mejor darle fin? No es necesario, ya comparecieron 2 veces al inicio de esta comisión, me parece que la información fue provechosa y con eso tenemos suficiente ya material. Bueno, compañeros televidentes, estas palabras de don Gustavo Viales dejan claro que él lo que espera y quiere instar a otros diputados es la posibilidad de ya acelerar el caso, no tener que llamar más nuevamente a los diferentes actores, sino ya más bien buscar pues una solución inmediata a lo que es, o un dictamen final de lo que podría salir de esta comisión que estudia las finanzas electorales en las campañas del Partido Acción Ciudadana y que bueno, ustedes han visto ya lo que la polémica que ha generado también en esta temática. Con esto vamos a regresar al estudio donde hay más de Costa Rica Noticias. Muchas gracias a nuestro compañero David Roversi por este completo informe. La sección de cámaras viales es presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Vamos a ver de inmediato las condiciones en carretera. La primera imagen que vamos a ver es de la ruta número 1 en la General Cañas, cercanías del Hospital México. En este momento ustedes pueden ver que la fluidez es normal. Además, en este momento también se da una visibilidad buena y las condiciones de rodaje son de pavimento seco, según lo que podemos ver en este momento de cámarasvialescr.com. Nos movemos hasta el cruce San Francisco de Dos Ríos, donde se ve el tránsito un poco más congestionado, aunque con buena visibilidad y una superficie de rodaje seca y en óptimas condiciones. Ahora vemos la cámara en la ruta 27, después del peaje en Escazú. También aquí hay bastante fluidez, las condiciones de visibilidad son buenas y las condiciones de rodaje es de pavimento seco, así que precaución también a todos los conductores que pasan por esta zona. La sección de cámaras viales fue presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Y a las 7:51 vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con mucha más información. En los últimos 9 años se han quemado 60.000 hectáreas de terrenos en incendios forestales. Las autoridades hacen el llamado para evitar quemas que podrían propagarse muy rápido. ¿Cuántas cosas ha tocado hoy? Libérese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. Esta semana, en Punto y Coma, nos acompaña la escritora María Pérez Iglesias, quien nos presenta su libro Supermapi y la Cueva de las Palabras. Conoceremos las aventuras de una niña superhéroe, quien se emociona por estar entre las pequeñas de la Escuela República del Perú. Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12:30 mediodía. Esta es una invitación para que nos acompañes esta semana en Código 13, el programa de tecnología de SINAR Costa Rica Medios. En una entrevista de fondo vamos a estar hablando sobre los beneficios de la realidad aumentada y también conocemos acerca de recomendaciones importantes para los niños y las niñas de la casa en el uso del Internet. Te esperamos.
Este lunes se hizo justicia con Ala, la perra que fue violada por un sujeto, quien abusó sexualmente de ella. El hombre permanecerá 1 año en la cárcel por este delito. Este lunes en los tribunales condenaron a 1 año de cárcel a un sujeto de apellido Rojas, quien violó 2 veces a una perra de nombre Ala. Este castigo reafirma que los animales también son sujetos de derecho, comentó el vocero de la asociación Aba Animal. Ya ellos son sujetos de derecho. Desde junio del 2017, todos los animales en Costa Rica en este momento son sujetos de derecho. Domésticos, domesticados, silvestres y por la ley de biodiversidad, todo lo que son insectos, todo lo que son, o sea, aquí todos los animales en Costa Rica son sujetos de derecho por leyes diferentes. Además de ser una resolución histórica, deja un precedente, al ser la primera ocasión que dictan sentencia a favor de un animal y por maltrato. Los hechos ocurrieron en octubre de 2017, cuando varios vecinos fueron testigos de la atroz situación, cuando este hombre insertó su pene en el ano de la cachorra. En la asociación Aba Animal le recordaron a las personas que tratar mal a un animal ahora es penado por la justicia. Son sujetos de derecho todas las mascotas. Todas las mascotas son sujetas de derecho en este momento. Y quien machetee, abandone, tenga actos sexuales con animales, propicie peleas con ellos, las organice o mate por envenenamiento, por atropello, culposamente va a sufrir las consecuencias que sufrió este señor Fausto. Se estima que al año unos 60 animales sufren violaciones en este país. En el 2019 se dio el primer juicio de un perro, quien era agredido por su dueña. Sin embargo, no hubo condena porque el testigo es hermano de la acusada y al no asistir, la mujer quedó libre. Y en los últimos 9 años se han quemado 60.000 hectáreas en incendios forestales. Las autoridades hacen el llamado para evitar quemas que podrían propagarse muy rápidamente. Entre el año 2010 y 2019 se presentaron 651 incendios forestales, según el Cuerpo de Bomberos, siniestros que han consumido 60.000 hectáreas de terrenos. El 2019 fue uno de los años más críticos en cuanto a los casos presentados. Durante ese año se presentaron 62 incendios y se quemaron 8.000 hectáreas. Es por eso que las autoridades hacen el llamado para prevenir los incendios forestales. Hemos trabajado sobre todo en una de las zonas más vulnerables, que es el sector de Guanacaste y también la zona norte durante todo el año anterior y lo que va de este año, en la concientización a comunidades, a comités de emergencia, en la revisión de los procedimientos y los protocolos que corresponden en estos casos. Hemos visto cómo las cifras de incendios forestales pues consumen una gran cantidad de nuestro territorio, incluido también el patrimonio del Estado, las zonas protegidas, de modo tal que lo que nos corresponde es sumarnos. Marzo y abril son los meses más secos y calientes, y eso hace que los incendios forestales incrementen. Sí, en los últimos 10 años el Cuerpo de Bomberos ha atendido 650 incendios forestales importantes. Esto representa más de 650.000 hectáreas y vemos que esto año con año crece. De ahí la importancia de tomar acciones en el campo de la prevención, generando conciencia en las personas de la importancia de evitar el uso del fuego, pero también uniendo esfuerzos entre las instituciones para poder generar una respuesta ante una alerta temprana para que el fuego pues no avance y no se generen mayores daños. Nos estamos preparando muchísimo, tenemos más de 618 voluntarios en todo el país, más de 250 funcionarios dedicados a atender fuegos en todo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 7 brigadas contratadas para darnos soporte ante una eventualidad. Y como les digo, se hacen operativos diarios, operativos preventivos, pero también de atención en el momento del fuego. Tenemos torres de vigilancia, tenemos sistemas satelitales que nos señalan puntos de calor con los cuales podemos tomar decisiones urgentes de atención inmediata. Los incendios en charrales también se disparan durante esta época. Solo en el 2019 se dieron 11.000 de estos fuegos. De esta manera vamos a hacer otra pausa comercial y ya regresamos con más información. Ahorre
con el Banco Popular, que solo grandes beneficios le traerá. Como a Pepe, que con su plan naranja pudo pagar el marchamo. ¡Qué salvada! O María, que con su ahorro a plazo pudo terminar sus estudios y ahora tiene un título universitario. Y Beto, que tuvo un imprevisto con su compu, pero con el ahorro de su cuenta naranja pudo comprar una nueva. Al igual que ellos, yo disfruto los beneficios de ahorrar con el Banco Popular. Solicite el suyo ya. En la serie Porque la esclavitud, vemos cómo millones de mujeres en Medio Oriente trabajan bajo situaciones precarias con salarios de hambre. Este domingo 1 de marzo a las 11 de la mañana, solo en 13, Costa Rica Televisión. La esperanza y los sueños están en cada esquina. La ilusión de compartir es nuestra alegría. Los Chances, todos los martes y viernes a las 7:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Y este lunes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al pájaro bobo, una especie conocida por mover su cola como si fuera un reloj de pared. Esta ave excava madrigueras para colocar sus huevos. Los pájaros bobos pertenecen a la familia de aves Momotidae. En Costa Rica esta familia cuenta con 6 especies, todas de hermosos y coloridos plumajes. La especie más ampliamente distribuida en el país y más común de observar en su rango de distribución es el momoto común. Tienen una cola en forma de raqueta, la mueven de un lado a otro como si quisieran hipnotizarlos. Por esto se han ganado en otros países el nombre de pájaro reloj. El pájaro bobo se diferencia del resto de las especies por presentar un anillo de color azul intenso que separa su coronilla negra con los lados de su cabeza. Su hábitat incluye bosques húmedos, bosques estacionales y plantaciones como cafetales y jardines sombreados. Se les puede ver más comúnmente de forma solitaria, aunque también en parejas. El bobo no hace un nido como lo conocemos, sino que excava madrigueras en bancos o paredes de tierra para poner sus huevos. Estos generalmente son de 3 a 4 y los pone entre los meses de marzo y mayo. Estas cavidades pueden ser mayores a 1 metro y hasta los 4 metros de largo. No siempre son rectas. En la cultura huetar hay ciertas creencias relacionadas a esta especie. A esta ave se le conoce como pájaro juto o cuicote. Para ello su canto en el mes de abril es el anuncio para sembrar el maíz, el arroz y el frijol. Su canto en el mes de abril es el anuncio para sembrar el maíz, el arroz y el frijol. Para otros su canto es entrada de temporales o desastres naturales. Se dice también que este momoto es el médico que sana a las otras aves que están enfermas. Bellísimo plumaje y figura del pájaro bobo, lindísimo. Interesante, y lo que decía dicen en la nota también trata de hipnotizar con ese movimiento de la cola. A mí me dejó hipnotizado. Claro, es súper impresionante, la verdad, cuidar todos los animales y toda la flora y fauna de nuestro país. Así es. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial de la edición de noticias, porque recordarles que dentro de poco ya viene nuestro director, don Ernesto Rivera, una entrevista con Isabel Román, socióloga, sobre el estado de la educación. Ya volvemos. ¿Cuántas cosas ha tocado hoy?
protégese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. Tuvimos la oportunidad de tener un voluntario japonés en la Asociación de las Mujeres en la que yo pertenezco. Nos comenzó enseñando cómo hacer los